convencidos de ser parte nuevamente de Construyendo Igualdad. La participación es sin duda alguna uno de los principales derechos de las personas con discapacidad. Fomentar la participación política implica buscar las estrategias más adecuadas para impulsar su acceso a elegir y ser elegidos. Durante los últimos años del Consejo Nacional Electoral viene desarrollando un gran esfuerzo por motivar y facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad dentro de los procesos electorales. Para comentarnos sobre este importante esfuerzo, contamos con la presencia del doctor Mauricio Tayupanta, consejero del Consejo Nacional Electoral. Las personas con discapacidad en nuestro país han ganado espacio en la participación ciudadana y la toma de decisiones que afecta a la sociedad. Un ejemplo es el incremento significativo de los votantes con discapacidad que acudieron a las urnas en las elecciones de 2017. Según datos de la Dirección Nacional de Registro Electoral, para las elecciones de abril de este año, en total se registraron 345.467 personas con discapacidad, de las cuales ejercieron su derecho al voto 261.275, lo que representa el 75,63%. Es importante señalar que el voto de las personas con discapacidad no es obligatorio, como lo señala el artículo 11 de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia. El voto será facultativo para las personas de entre 16 y 18 años de edad, las mayores de 65 años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los y las integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, las personas con discapacidad y las personas analfabetas. Más o menos unos 500 familias, creo, porque bastantes vamos a estar en la sección de la discapacidad. Sí, mis señoras, somos bastantes, ahí sabemos 3 grupos, otros así, otros que como no somos vuelta a sí mismos con mismas enfermedades, pero según como nos llaman, nos acercamos. Para garantizar el derecho al sufragio de las personas con discapacidad en las distintas modalidades, participaron más de 1.000 observadores a nivel nacional. Esta observancia electoral contó con el apoyo de instituciones como CONADIS, las federaciones de y para la discapacidad y organizaciones de la sociedad civil. Entre las observaciones recogidas, se destacó la colaboración de los miembros de las juntas rectora del voto, así como de los militares y policías en asistir a las personas con discapacidad. Sin embargo, todavía existen barreras que se deben mejorar como accesibilidad física a los recintos y mesas de voto, capacitación en lenguaje positivo e incluyente a los miembros de las mesas de atención prioritaria, señalética para identificación y acceso de las personas con discapacidad, entre otros. Aspectos que tendrán que ser evaluados y mejorados para las próximas elecciones. Damos la bienvenida al doctor Mauricio Tayupanta, consejero del Consejo Nacional Electoral, quien nos acompaña en Construyendo Igualdad. Un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por invitarme, pues para mí también constituye un placer estar en este prestigioso programa que construye patria. Mauricio, gracias por acompañarnos, en verdad. Hemos visto que durante los procesos electorales se ha venido trabajando mucho hacia la participación de las personas con discapacidad. ¿Cuáles han sido las perspectivas y las acciones que ha considerado siempre el Consejo Nacional Electoral dentro de sus consejeros y la presidencia para lograr esa plena inclusión? Bueno, mi estimado Javier, realmente yo estoy en el Consejo Nacional Electoral desde el 2011, teniendo la oportunidad de estar allá. Y para nosotros el tema de la inclusión es un tema de prioridad 1. ¿Por qué? Porque en primer lugar es el cumplimiento de nuestras funciones como consejeros nacionales electorales al tener una constitución que es eminentemente inclusiva. Los ciudadanos ecuatorianos pues tienen derechos y las autoridades somos responsables de que esos derechos los ciudadanos y las ciudadanas pues puedan ejercerlos. Dentro de ese contexto, el sector de las personas con discapacidad, que son pertenecientes a las personas que tienen voto facultativo, nos ha llamado muchísimo la atención, porque ellos tienen el más alto índice de participación dentro de este grupo de las personas con voto facultativo, en donde están las personas de la tercera edad, los jóvenes entre 16 y 18 años, las personas policías, Fuerzas Armadas, y las personas con discapacidad
discapacidad son las que el más alto porcentaje tienen. Y las últimas elecciones, las de febrero de este año, tuvieron una participación del 75%, que es altísimo, frente a porcentajes bajos que tienen los otros sectores. Entonces, para nosotros ha sido realmente una experiencia muy interesante y la utilizamos en el Consejo Nacional Electoral a esta experiencia y a estas respuestas que hemos tenido de las personas con discapacidad como un ejemplo para el resto de ciudadanos de cómo el ciudadano debe tener ese afán por, a través de su voto, dar su opinión democrática de lo que quiere que pase en el país. Mauricio, realmente es interesante la cifra que nos dice. En realidad, hablamos de un 75% de asistencia, en este caso lo que es el sufragio de personas con discapacidad, una cifra muy importante dentro del grupo facultativo. Pero ¿qué acciones ustedes como CNE vienen desempeñando, no solamente para promover en este caso el elegir, ¿no?, que es la participación y el sufragio, sino el ser elegido, el poder candidatizarse para diferentes cargos populares? Bueno, yo quisiera destacar aquí que hemos desarrollado un excelente trabajo en coordinación, en convenio con CONADIS. He tenido la oportunidad de estar en varios países en donde en el tema electoral he revisado la participación de las personas con discapacidad y realmente allá es complicado hacer algún trabajo porque no existen, digamos, registros de cuántas personas hay con discapacidad y no está todo tan bien hecho como lo está acá en el Ecuador. No están identificadas siquiera. Sí, exactamente. Acá en el Ecuador, con el gran trabajo que se ha realizado fundamentalmente por las personas con discapacidad al haberse organizado en federaciones y luego al tener ya una respuesta concreta con un organismo del Estado, a nosotros nos ha ayudado muchísimo aquello. Desde el 2011, que es que yo estoy, hemos desarrollado muchísimas acciones, no solamente en el tema de facilitar el acceso a que las personas puedan elegir, sino también ya en el 2016 concretamente y con la valiosa ayuda nuevamente de CONADIS, hemos desarrollado un proceso de sensibilización hacia los dos actores que participan en este derecho político que tiene el ciudadano a poder participar de candidato, a ser elegido. La primera, hemos hecho un curso de formación que no se lo había hecho antes para líderes y lideresas de personas con discapacidad, ubicando a estos líderes en base al trabajo con CONADIS. Entonces, hemos recorrido el país y se dictaron alrededor de 24 talleres en donde hablamos de 1.200 líderes que fueron formados y que nosotros entendemos que son elementos multiplicadores hacia sus diferentes organizaciones. Colateralmente a esto también se hizo un primer curso para lo que son las organizaciones políticas. Hubo una respuesta bastante aceptable de las organizaciones para que ellos también tomen en cuenta. Y en segundo lugar, pues digamos también lo que hicimos es trabajar por el lado de quienes son los actores directos, que son las propias personas con discapacidad, ¿no? Todo eso podemos decir que estamos iniciando, porque realmente el índice de candidatos, el porcentaje de candidatos con respecto al total realmente es muy bajo, pero hay que seguir trabajando. Yo creo que el mismo hecho actual de que el Ecuador sea el único país en el mundo en el cual una persona con discapacidad tenga el rango de ser un presidente de la República, pues hace que esto motive aún más a nosotros como Consejo Nacional Electoral para trabajar más en aquello. Yo soy partidario, y lo he dicho públicamente, de señalar enfáticamente que las personas con discapacidad tienen un talante especial que por ese mismo hecho de haber superado esos temas hace que vean la vida de distinta manera, que nos ayuda muchísimo a que pues el enfoque con el que manejan su vida y el enfoque con el que podrían manejar cuestiones de Estado son cosas que el país debe tenerlas. Mauricio, y cuando hablamos del Consejo Nacional Electoral, nos amparamos en algunos instrumentos nacionales, puede ser la ley de elecciones o un código de la democracia principalmente. ¿Qué transversalizada está la discapacidad en las acciones en los diferentes instrumentos con los que opera el Consejo Nacional Electoral? Bueno, totalmente. Primero, como te digo, la madre de las leyes, la Constitución, habla de las personas con discapacidad, están dentro del grupo de atención prioritaria. Esto significa que, vuelvo y repito, las autoridades tenemos la obligación prioritaria de atender aquello. Segundo, en el mismo Código de la Democracia nos da la obligación y la disposición de que nosotros fomentemos todas las prácticas electorales para incrementar la participación de las personas con discapacidad. Y nuestra reglamentación interna, ya a lo
interno del Consejo Nacional Electoral, pues hace que tengamos reglamentos especiales, como por ejemplo, para el tema del voto en casa, por ejemplo, para el tema del voto preferencial, el voto asistido, las mesas de atención preferente, etcétera. Entonces, nosotros hemos transversalizado aquello y puedo decirlo con mucho gusto que en el caso del voto en casa es un proceso único que lo desarrollamos nosotros. En otros países las personas con discapacidad tienen la potestad del voto por internet, tienen la potestad del voto por correo, tienen la potestad inclusive en algunos casos del voto vía telefónica. Pero acá en Ecuador el sistema que nosotros adoptamos de acudir a la casa de la persona es único. Eso ha hecho que nosotros podamos replicar, o sea, hacer que nos hayan pedido asistencia técnica para replicar aquello en países como Paraguay, en países como República Dominicana y actualmente en países como Honduras, donde también estamos intentando ese tema. Ahí puedo decirle con mucha satisfacción que aquí sí casi es la participación de un 98, entre un 95 y un 98%. Nosotros, por poner cifras, planificamos que en voto en casa vamos a tener 800 beneficiarios y de los 800 participan 760. Muy alto. Y los que no participan, digamos que al final, como dicen, voto facultativo, porque no desean, son poquísimos, o sea, en voluntad propia. De ahí no participan lamentablemente porque hay situaciones duras que en el camino entre que aceptaron y deben votar, fallecieron. Algún tema de salud, posiblemente. O por temas de que ese día que tenían que votar estuvieron indispuestos de salud. Pero yo sí quisiera reflejar esto como decirle al país que estas personas que no tienen posibilidad de salir fácilmente, ir al recinto electoral, añoran, desean expresar su opinión democrática. Para nosotros y para mí como ser humano, el haber compartido, el haber recorrido 20 provincias, no pudimos recorrer por temas de tiempo 4, y haber compartido con estos seres humanos, inclusive a veces se planificaba 20 minutos y habernos quedado 1 hora conversando con ellos, eso me ha enriquecido a mí como persona y al equipo que trabaja conmigo y a los mismos funcionarios del Consejo Electoral. El proyecto Voto en Casa para el Consejo Electoral es, digamos, nuestro niño mimado. Nosotros lo queremos mucho porque realmente nos permite tener un contacto muchísimo más directo con la gente. Mauricio, estamos analizando que tenemos un 75% de asistencia, en este caso, a las votaciones. De voto en casa, más del 90% precisamente que pudieron sufragar. ¿Esto implicaría realmente una capacitación, una sensibilización a los diferentes miembros de juntas receptoras del voto, de recintos electorales? ¿Cómo han logrado ustedes llegar a esa sensibilización para motivar y que tenga una atención cálida y calidez, en este caso hacia la persona con discapacidad que concurre a votar o es atendido, en este caso, en sus viviendas? Yo pienso que aquí también nos falta mucho por hacer. Hemos logrado mucho comparando con años anteriores. Ahora pues la persona con discapacidad yo creo que es tratada de distinta manera cuando llega al recinto electoral. En el último proceso electoral hicimos un proceso de capacitación y sensibilización a los miembros de juntas receptoras del voto, está incluido en el proceso que ellos reciben de capacitación. Hicimos un proceso también a los policías, al Ejército Nacional, a todos los que colaboran en ese aspecto. Hicimos un proceso también con los estudiantes, no digamos que con una altísima participación, ¿no? Pero estudiantes que podían ir y estar ahí para una asistencia, para un auxilio. Pero esto se va poco a poco generalizando y yo creo que debemos continuar en ese tema a efectos de que la persona que llega a votar con discapacidad tenga la mayor de facilidades posibles. Aquí hacer un paréntesis en el tema de accesibilidad física, ahí sí nos falta, creo que totalmente, de unos estudios que se han hecho. Apenas un 35% de los recintos electorales tiene ciertas facilidades para la accesibilidad física y falta mucho por hacer. Pero ahí obviamente no entra con el Consejo Electoral. Creo que ahí ya es una respuesta como Estado que debemos continuar avanzando. Otra coordinación. Mauricio Tayupanta conversando con nosotros sobre la participación política de personas con discapacidad. Volvemos después de un corte. Los invitamos a conocer sobre las acciones desarrolladas por el CNE para fomentar la participación de las personas con discapacidad en el siguiente reportaje. En el Ecuador se han implementado varios mecanismos para incentivar el derecho al sufragio. Entre ellos está el voto en casa, el voto asistido.
servicios gratuitos de transportes para ser trasladados a los recintos electorales y papeletas en sistema braille para personas con discapacidad visual. Todo con la finalidad de fomentar la participación democrática de las personas con discapacidad. Bueno, para mí es una inmensa alegría y parte de esa gran felicidad que se va sintiendo en los últimos años de la vida. Felicitarle al Consejo Electoral y a aquellas personas inteligentes que entendieron muy bien que todos los ciudadanos tienen derecho, por más relegados que estemos, pero saber votar y entregar nuestra libertad en el voto es muy valioso. El Consejo Nacional Electoral está en la obligación de garantizar los mecanismos idóneos para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al sufragio, incorporándolos en la normativa electoral que se dicte. Mauricio, qué importante es la participación ciudadana. Muchas veces, y es un tema delicado, las elecciones siempre serán un tema delicado, muchas veces se ha dicho que la participación de las personas con discapacidad, al ser optativa, implica ciertas circunstancias. ¿Cómo ve el Consejo Nacional Electoral de la participación del voto optativo, o sea, del voto que no sea obligatorio, y diferenciar con la obligatoriedad de otros ciudadanos? En el esquema ciudadano, para mi manera de ver, debería ser obligatorio para todos, porque se vuelve discriminatorio. Javier, tengo el mismo concepto que tú. La legislación nos habla del voto facultativo, pero la calidad de ciudadanos la tienen todos. O sea, no puedes ahí tener ciudadanos de una calidad y ciudadanos de otra. El tema de que pueda expresarse a través de su voto, de que pueda ser candidato, de que pueda liderar temas como iniciativas de normativa, que son otros derechos políticos que tiene un ciudadano, de que pueda revocar un mandato, de que pueda pedir ser consultado, son para todos los ciudadanos. Y desde este punto de vista, el caso de las personas con discapacidad siempre será un caso especial. Te cuento solo un dato. Cuando la persona con discapacidad decide ir a votar, no va sola ella a votar, va toda su familia. Se constituye ese domingo en una especie como de salida especial. Salida de campo. Salida de campo, ¿no? Para la persona con discapacidad, y la familia responde. Entonces, no hablamos, supongamos que la persona con discapacidad esté acompañada de 3 o 4 miembros de la familia que votan, ya son 5 votos, que ese día son efectivos en su participación. En el caso de las personas que hacemos voto en casa, similar, participa toda la familia. Entonces, para nosotros, como Consejo Nacional, la obligación de atender este requerimiento. Pero para Mauricio Tayupanta, como Mauricio Tayupanta, yo creo que sí debería romperse esa línea entre el asunto voluntario y el asunto obligatorio, pero manejando esquemas que yo creo que hoy día ya están superándose, ¿no? Este esquema, digamos, punitivo, sancionatorio, que si no va a votar. Yo creo que por ese lado podríamos hacerlo, de que ellos no tendrían ningún tipo de sanción, y podríamos tranquilamente elevar esa categoría, ¿no? Hay mucho por hacer. Como Ecuador estamos muy avanzados, somos un referente en la región en ese tema, no solamente en el tema electoral de las personas con discapacidad en general, pero nos falta avanzar, ¿no? Claro, pero en tu experiencia yo he visto que en muchos países no es el voto obligatorio. En Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe, ¿cuántos países de lo que tú conoces es obligatorio el voto? Son realmente muy pocos. En la mayoría de países, como tú lo señalas, el voto es facultativo, optativo. Y los índices de participación son muy distintos a los nuestros. En Ecuador hablamos de un promedio entre el 80 y el 83% de participación, y en países como Colombia, por ejemplo, en la última consulta que hicieron sobre el tema de la paz, habrán llegado cerca de entre 35 y 40% de participación. Entonces sí se constituye en un tema que de alguna manera impide, ¿no? Ustedes saben, el ciudadano a veces común en el ejercicio de sus actividades diarias, a veces la política, como que esto de decidir y todo eso, no le atrae mucho por su propia convivencia diaria. Pero yo creo que acá en el Ecuador, con todo lo que hemos avanzado y fomentando aún más una cultura cívico-democrática del ciudadano,
podríamos manejar el tema de la obligatoriedad en estos sectores, ¿no? Bueno, y de hecho se evidencia en todos los resultados una convicción, ¿no? En este caso del ciudadano, con y sin discapacidad. Aquí hablamos en este caso de los electores con discapacidad, que a pesar del voto facultativo concurren, van. Por supuesto. Es decir, ahí se ve una decisión, un empoderamiento para poder participar. Y este empoderamiento viene también no solamente en el ámbito de lo que viene a ser las elecciones, sino también en la formación de observadores. Ha habido en los últimos procesos, 2014, en este año precisamente, observadores con y sin discapacidad que estuvieron presentes en los procesos para verificar cómo se estaban implementando los mecanismos, para ver cómo se estaba facilitando el voto a las personas con discapacidad. ¿Qué experiencias ustedes rescatan de este proceso de observancia y cómo ven ustedes esa participación de la ciudadanía con y sin discapacidad? Bueno, la observación electoral para nosotros dentro del proceso electoral es importantísima, porque nos permite de alguna manera no estar, no solamente ver las cosas a nuestra manera, sino que actores que están fuera vean las posibles fallas, las posibles cosas que hay que corregir. En ese sentido, aún más, en este caso, una gran participación, yo creo que fueron alrededor de 1.300 observadores, me parece, que participaron de una forma muy cívica, y pues se entregó la semana pasada ese informe, y para nosotros es muy valioso. Por ejemplo, cosas de ahí, nosotros podemos estar pensando que lo hacemos espectacularmente cuando ponemos la mesa de atención preferente, pero ¿qué nos permite ver? Del actor directo, porque una visión es la persona que está, nuestro funcionario, que muchas de las veces, como son a veces funcionarios que se los contrata por 15 días, por una semana, ellos cumplen, o sea, hacen por hacer, pero no ven del otro lado si son bien atendidos. Una de las cosas que se resaltó es que en muchos lugares pues no se los atendía muy bien, que en muchos lugares la mesa de votación preferente estaba muy lejana de la junta donde le tocaba votar a ese ciudadano, y se demoraba muchísimo el presidente de junta, que tenía que ir a recabar ese voto, en llegar, en tomar el voto, en regresar. Entonces eso causaba, por una parte, un tiempo de espera muy alto al ciudadano con discapacidad, y un tiempo de espera también a los otros que estaban en la junta receptora del voto. Entonces, son cuestiones que tenemos que analizarlas y que tenemos que mejorarlas, ¿no? Hay casos como el uso de la tecnología, que debería el Consejo Nacional Electoral ir pensando en eso. Ya tuvimos 2 experiencias muy exitosas en las que las personas con discapacidad también tuvieron una participación muy importante, que fue el voto electrónico. En Azuay y en Santo Domingo de los Áchilas, en 2014, las personas con discapacidad no tuvieron ningún problema en aprender todo el proceso y en utilizar las máquinas. Ahí hay una anécdota muy hermosa que le pasó al presidente actual, a Juan Pablo Pozo, que él estuvo haciendo en Cuenca, en donde una persona con discapacidad, el esposo de esta dama, como no podía la señora ir a capacitarse, o sea, moverse de su casa a donde estaban capacitando para utilizar ese esquema, el señor iba al esposo, le quería mucho a su esposo. Era un caso de un señor que era zapatero. Y el señor que era zapatero se ideó y en un cartón hizo la máquina de votación electrónica. Y en el cartón le enseñó a su esposa. O sea, para no estarles llevando, únicamente llevarle el día que votaba. Eso fue muy hermoso. Hay un video subido a YouTube que demuestra cómo el deseo de participar. El ingenio, la creatividad por participar, por involucrarse. Entonces, acciones como esas para nosotros son ejemplo, que nosotros pues también tomamos en cuenta de aquello para decirle al ciudadano también, oiga, usted también tiene que ir a votar. Porque una democracia funciona finalmente en base a la decisión de todos. Claro, hay una mayoría que gana y la minoría que tiene que respetar. Bueno, así es la democracia. Pero para nosotros el éxito constituye en que la mayor cantidad de ciudadanos opinen, y la mejor forma pues es dar ese voto en los diferentes procesos electorales que tengan. Hay algo importante que rescatar y que quisiéramos que nos digas tú. A fin de cuentas, ¿qué dicen los observadores internacionales de las elecciones y de la participación de las personas con discapacidad? Bueno, te soy muy honesto, es nuestro proyecto estrella. ¿Sí? Yo he tenido la posibilidad de compartir esto desde 2013, proceso 2013, 2014, consultas que hemos hecho de límites, el proceso 2017 actual, y todos los observadores electorales que han venido, y los últimos inclusive que tuvieron una participación mayor, la gente de OEA, destacan este proyecto. Y lo que yo decía anteriormente, lo destacan por ser único. Porque en el caso de voto en casa
se va a la casa a tomar el voto a la persona, aspecto inédito en otras partes del mundo. Por ese lado es único. Mira que para nosotros como Consejo Electoral, y que estuviste también tú con nosotros, Javier, en República Dominicana, haber hecho que participen 100 personas de esa manera fue espectacular. Fue espectacular. O sea, es un poco poder hacer algo por un sector de seres humanos que necesitan tanto y que a veces, a pesar de que hagamos, pues falta mucho por hacer. Las experiencias de ver cómo ellos son felices del rato que dan su voto, ellos y su familia. Entonces, como hay por ahí una propaganda, no tiene precio. Eso es único y se lo lleva en el corazón. Bueno, en realidad los esfuerzos que viene realizando nuestro país se evidencian a nivel internacional. Así es, Hay esa oportunidad de identificar los avances del Ecuador en esta promoción de la participación política de las personas con discapacidad. Agradecemos a Mauricio por acompañarnos en este día y no se pierdan, continuamos con Construyendo Igualdad. Y ya están con nosotros nuestros instructores de FENASEC, quienes a través de la difusión de la lengua de señas promueven la participación de las personas con discapacidad. Hola, mi nombre es Carlos. Mi seña es esta. ¿Quieren aprender nuevas señas? Primera, votación. Segunda, selección. Tercera, CNE. Cuarta, derecho. Primero, votación. Segundo, selección. Tercera, CNE. Cuarta, derecho. Les agradecemos por compartir junto a nosotros en este espacio que nos permite entender y respetar la diversidad. Los esperamos en nuestro próximo programa.